tiempo de cumplimiento, en Génesis capítulo 21, y es concluyendo esta serie de la fe de un campeón. Y vemos cómo Abraham, bueno, pasó por un montón de situaciones, ¿no? Junto a Sara, su familia, momentos difíciles, ir de un lado a otro. Pasaron 25 años desde que él sale de Ur de los Caldeos, que leemos ahí en Génesis capítulo 12, hasta este capítulo, Génesis 21, 25 años donde Dios lo trae, ¿verdad?, de un lado a otro, entiendas, y con una promesa: te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una nación grande. Todo lo que Abraham tenía era una promesa, no tenía más que eso, era una promesa. Pero la promesa venía de alguien muy importante, que es Dios. Amén. Y cuando Dios es el que promete, Dios lo cumple, ¿no? Amén. Y llega un momento en que pasa el tiempo donde Dios dice: ahora sí se va a cumplir esa palabra. La palabra cumplimiento en griego es un verbo pleró, que significa que se va completando. Son como llenuras, ¿no? Hasta que llega a su medida completa. Y eso es lo que sucede con Abraham. Abraham va recibiendo confirmaciones de la promesa constantemente, va recibiendo palabras, afirmaciones. En varias ocasiones Abraham se equivoca, pero siguió creyendo. Y cada vez que uno cree en ese tiempo, ¿no?, uno va agregando una cuota al cumplimiento. Amén. Amén. Cada vez que tú crees, aunque no tengas la promesa cumplida, se abona una cuota, se va llenando un poco más el vaso hasta que llega el cumplimiento final. Por eso la fe es tan importante en este proceso de cumplimiento, y vamos a leer Génesis capítulo 21, versos 1 al 7. Sí. Entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Gloria a Dios, gloria a Dios. Precioso texto, ¿verdad? Vamos a ver 3 aspectos del cumplimiento que te los presento aquí rápidamente. Tiempo de cumplimiento. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo estoy viviendo un tiempo de cumplimiento? ¿Amén? Tiempo de cumplimiento. En este texto vamos a ver algunos puntos que nos pueden aplicar para nuestras vidas. ¿Sí? Vemos que después de que pasan todo lo que pasa, Abraham y Sara, después de este tiempo, ya para ellos pasado el tiempo, diciendo: ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a cumplir lo que Dios prometió? Quiero decirte algo: Dios nunca llega tarde. Para Dios siempre es buen tiempo, ¿sí? Cuando Dios promete, Él tiene un tiempo indicado. Para nosotros parece un tiempo fuera de lo que es el tiempo nuestro, pero Dios tiene todo en control. Los tiempos de Dios son tiempos diferentes a los nuestros. Y eso es lo que a veces nos cuesta manejar, porque nos gusta tener control de los tiempos. Y cuando no podemos nosotros controlar el tiempo, nos desesperamos, ¿no? Y a Abraham le pasó esto, a Sara también. Ya hemos compartido el problemita que tuvieron teniendo un hijo fuera con Agar, porque cuando uno quiere manejar los tiempos, se desespera. Sí, y los tiempos están en las manos de Dios. Por eso el salmista David decía: en tus manos están mis
tiempos. Tan importante confiar los tiempos en las manos de Dios, ¿no? Porque Dios va a cumplir su palabra a su tiempo, en su momento, pero va a llegar de seguro. Y los tiempos de Dios, como digo, a veces son muy distintos a los nuestros, y ahí es donde comienzan los conflictos, ¿sí? 3 puntos que vemos en esta narrativa. Miren, primero, un tiempo de visitación. Cuando hay cumplimiento, viene una visitación de Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Cuando se acerca el cumplimiento, Dios te va a visitar. Dios va a traer una visitación sobre tu vida, sobre tu casa, va a traer un milagro, va a venir en el momento que no esperabas y te va a sorprender. Y cuando tú dijiste, bueno, yo ya creo que no va a pasar nada, ahí Dios se va a glorificar. Tú tienes que mantenerte con fe, tienes que seguir creyendo, ¿sí? Más allá de la circunstancia, de la debilidad, de la dificultad, que puedas seguir creyendo porque Dios en el momento indicado te va a visitar y te va a sorprender. Amén. El Señor visitó a Sara como había dicho. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Dio a luz un hijo a Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Me encanta cómo se repite que Dios le había dicho, que Dios le había prometido. ¿Sí? Cuando Dios promete algo, Él te va a visitar y Él lo va a cumplir. Él va a sanar en esa visitación toda infructuosidad, toda esterilidad. ¿Lo puedes creer? Dios quita la esterilidad. Dios no es un Dios de esterilidad, como es el texto que dice, no habrá estéril en mi pueblo, ¿verdad? Porque la esterilidad es algo que muchas veces el enemigo lo trae. Y Dios nos llama a dar frutos en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra vida. Y que este es un tiempo donde puedas experimentar la visitación de Dios. Dios lo hizo con Sara. Sara tuvo fe, Sara creyó, y aunque pensaron que se le había pasado el tiempo, ellos se mantuvieron creyendo y Dios los visitó. Amén. Así que este es un tiempo, cuando hay un tiempo de cumplimiento, es un tiempo donde Dios nos sorprende, nos visita, va a llegar, la promesa se va a cumplir, no dejes de creer. A veces vienen adversidades, a veces vienen momentos de incredulidad donde uno dice, bueno, ¿será que Dios lo va a traer? Tanto tiempo esperando. Mire, le podemos preguntar a Abraham y a Sara que estuvieron 25 años y acá tuvo que haber un milagro para poder tener un bebé a los 90 años Sara y 100 Abraham. Y ese milagro existió porque Dios los visitó. Entonces Dios va a hacer milagros, Dios se glorifica cuando nosotros ya no podemos hacer mucho o nada prácticamente. Y cuando nosotros decimos, no va, yo no puedo ya hacer nada, es el momento ideal donde Dios puede hacer todo. Amén. Y a veces Dios nos pone en esa condición de estar fuera de control nosotros para que Él pueda realmente glorificarse y mostrar su poder como lo hizo con Sara. Dios visitó a Sara y Dios te va a visitar a ti. ¿Lo podemos decir? Amén. Decimos, Dios me va a visitar en este día. Segundo, tiempo de santidad. Tiempo de santidad. Los tiempos de cumplimiento son también tiempos de santidad. Dice el verso 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tan importante que cuando Dios cumple su palabra, yo cumpla mi palabra también, ¿no? Dios había exigido la circuncisión y Abraham dijo, lo voy a cumplir, lo voy a hacer, voy a circuncidar a este muchachín a los 8 días de haber nacido, ¿sí? De ahí en adelante la circuncisión se convierte en el distintivo de santidad del pueblo de Israel. Otros pueblos paganos también se circuncidaban por una cuestión de higiene, pero el pueblo de Israel fue el único pueblo que lo usaba como un distintivo de separación para Dios, de consagración a Dios, de santidad.
santidad. Entonces, cuando Dios cumple su palabra, como Dios es un Dios que cumple su palabra, nosotros tenemos que volvernos en gente que cumplimos también nuestra palabra, ¿amén? O cumplimos los mandatos que Dios nos da. Somos gente de cumplimiento también. Él cumple con nosotros y nosotros cumplimos con ese aspecto de la santidad, ¿amén? Ese aspecto de la separación. Tan importante predicar hoy de santidad, es un mensaje a veces un poco pasado de moda, ¿no? Pero es importante, la circuncisión es un sinónimo de la santidad. Y si yo quiero ver cumplimiento en mi vida, es muy importante que me dedique a una vida en santidad, que consagre las cosas que Dios me dio, que pueda separarme para Dios, amén. Que pueda decir, Señor, yo separo mi vida, separo mis hijos, separo mi casa, sé que tú cumples tu palabra, yo también voy a cumplir contigo, Señor. Voy a hacer esta separación. La circuncisión, dice la Biblia, que ahora es de corazón, es una circuncisión de corazón, donde yo me separo para el Señor, donde yo guardo mi corazón, amén. Y qué importante es tener esa actitud con Dios. Señor, voy a ser santo. Recuerden que la santidad es tan importante, dice la Biblia que en Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Es uno de los textos un poco aterradores, ¿no?, de la Biblia, porque es bastante radical lo que dice ahí la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Y damos gracias a Dios que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas que nos santifica, amén. Damos gracias a Dios que Jesús es nuestra circuncisión, que Él nos ha hecho santos, amén. Que no dependemos de nosotros, podemos depender de la sangre de Cristo que nos santifica. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Gloria al Señor. Podemos vivir una vida en santidad porque Cristo está con nosotros, amén, porque nos ha dado al Espíritu Santo. Entonces, Dios cumple su promesa, yo puedo cumplir con el Señor viviendo una vida en santidad. Abraham cumplió. Abraham llevó a su hijito, le cortó el prepucio a los 8 días, y a partir de ahí todos los hebreos practicaron esto. Recuerden que casi muere, esto pasa ya mucho más adelante, con Moisés, cuando Moisés estaba escapando, ¿sí?, de Egipto y digamos, casi muere, le sale el ángel porque él no había circuncidado a su hijo. Recuerden qué importante fue ese evento, que su esposa Séfora lo circuncida al hijo, ¿sí?, y lo llama Abraham esposo de sangre. ¿Sí? Porque era tan importante ese evento de la circuncisión que uno no puede afrontar las cosas de Dios si no hay un corazón marcado por la sangre de Cristo. Amén. Y Abraham lo entendió, Moisés se hizo el distraído con la santidad y no nos podemos hacer los distraídos con la santidad. Amén. Lo bueno que ahora podemos levantar nuestras manos y decir, Jesucristo, necesito tu santidad, y el Señor nos santifica. Amén. La hizo bien fácil para nosotros. ¿Sí? Así que damos gracias al Señor. Tercer punto. Tiempo de cumplimiento es un tiempo de alegría. Amén. ¿Cuántos están alegres? Yo estoy alegre que les puedo compartir la palabra hoy. ¿Amén? Gloria a Dios, amén. Tiempos de cumplimiento son tiempos de alegría. Espero que estés alegre, con nosotros también, ¿sí? Porque siempre hay motivos para alegrarse. ¿Hay motivos para angustiarse? Sí, claro que hay un montón de motivos para angustiarse. Pero nosotros somos de aquellos que nos alegramos. Dice la Biblia en Juan 16 que Dios convierte nuestra tristeza en gozo. Amén. Amén. Aunque haya tristeza, Dios la convierte en gozo. Dice la Biblia en esta narrativa del cumplimiento del nacimiento de Isaac, dice, Dios me ha hecho reír, dijo Sara, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La verdad que Dios tiene sentido del humor, ¿no? Nadie hubiese tenido esta buena idea de que alguien tenga hijos a tan avanzada edad, pero las formas que Dios hace
a veces hasta causan gracia, ¿no? Las formas en que Dios cumple sus promesas. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios lo va a cumplir y que nos va a traer gran, gran gozo. Amén. Amén. Saben, cuando nosotros tratamos de cumplirlas por nuestra cuenta, no nos trae gozo, ¿sí? Muchas veces nos traen dolor de cabeza. Los cumplimientos nuestros, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero cuando vamos confiando en Dios, cuando vamos esperando que Dios nos visite, cuando vamos creyendo en las confirmaciones que Dios nos da, siempre esperamos que en cada paso que damos Dios nos confirme, vamos agregando a ese pleroma, a ese cumplimiento, ¿no? Hasta que llega el cumplimiento final. Nos vamos separando y nos vamos santificando para Dios, hacemos la parte nuestra, nos va a traer gran, gran gozo las cosas que Dios nos dé. Amén. Todo lo que Dios te da te va a traer gran alegría. Amén. Entonces, los cumplimientos de Dios son tiempos de gozo, tiempos de alegría. Y que este día sea un día donde tú puedas gozarte de que Dios está cumpliendo cosas en tu vida. Amén. Yo no sé qué es lo que falta que se cumpla en tu vida o qué es lo que estás esperando. Siempre hay cosas que estamos esperando de parte de Dios, pero que puedas disfrutar este tiempo, que puedas alegrarte, porque sabes que Dios cumple su palabra. Amén. Amén. Dice Hebreos 6, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Cuántos pueden decir, ciertamente Dios me va a bendecir? Vamos, Amén. dígalo fuerte, ciertamente Dios me va a bendecir. me va a bendecir. Ciertamente Dios me va a multiplicar. Vamos, créelo. Ciertamente Dios me va a multiplicar. Ahora viene la otra parte. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Ahora, Dios es un Dios de ciertamente. Las promesas de Dios son promesas certeras, son más sólidas que el suelo en el que estamos pisando. Ciertamente te bendeciré. Ahora, en este proceso nos corresponde a nosotros esperar con paciencia. ¿Mm? Una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Porque cuando vemos que nos llega es como en el restaurante, ¿no? A veces cuando íbamos a los restaurantes, que se podía ir todavía, ¿no? Y nos sentábamos ahí y me acuerdo a veces que les servían a todo y no nos servían a nosotros, ¿verdad? Y estábamos ahí, mirábamos, ¿verdad? Y tú mirabas al otro y decías, a todos le están sirviendo menos a mí, ¿no? Y uno se empieza a desesperar, ¿por qué le sirven a los otros y no me traen el plato a mí? Y ya empieza uno a mirar miras a los que están sentados al lado medio con mala cara, ¿verdad? Y dice, ¿y cuándo me llega el plato? Ya empieza uno a desesperarse, porque la paciencia se vuela, ¿verdad? La promesa del plato de comida parece no llegar nunca, ¿verdad? Hasta que finalmente llegó el mozo con el plato, y mi hijo mayor que transpira, ¿cómo se dice? Sinceridad, dice, finally, dice, ¿verdad? Finally is here, ¿verdad? El plato de comida, ¿verdad? Entonces ahí ya deja uno de mirar a los otros, ¿no? Y a veces eso pasa muchas veces en nuestra vida, que mientras no recibimos la promesa, nos la pasamos mirando por qué el otro sí la recibe y cuándo me va a tocar a mí, ¿no? Pero en esto tenemos que entender de que Dios no falla. Nos ha pasado a veces en los restaurantes que sí, los mozos se han olvidado las órdenes, ¿no? Pero Dios no falla en este caso. Dios es un Dios que no se olvida lo que te prometió. ¿Lo crees en esta mañana? Amén. Dios no se olvida lo que te prometió. Amén. Y Él dice, ciertamente te voy a bendecir. Ciertamente te voy a bendecir. Hebreos 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Aleluya. Vamos a confiar en esta mañana de que Dios es un Dios que ciertamente nos va a bendecir. Amén. Amén. Sí, Señor. Que podamos saber de que Él no falla. Aleluya. Que tenemos que tener paciencia,
que ciertamente nos va a multiplicar, que a veces pasan los años, a veces uno comienza a mirar cómo les sirven los platos a los demás, ¿sí? Y no nos llega a nosotros, pero ciertamente Dios te va a bendecir. Si Dios te prometió algo, te lo va a dar. Tú prepárate, tú santifícate y vas a tener tanta alegría cuando Dios te dé lo que te prometió, porque todo lo que Dios da trae alegría, no trae, exacto, no trae angustia a tu casa, no trae dolor, trae gozo y alegría. Amén. Gloria al Señor. Como dice la palabra, la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Y es una gran bendición cuando recibimos lo que por muchos años a veces estamos esperando. Amén. Así es. Bueno, vamos a cerrar con una oración y después le voy a pasar al grupo de la alabanza. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, porque tú hoy nos dices, ciertamente nos bendecirás. Amén. Ciertamente nos multiplicarás. Amén, sí, y declaro en este día sobre tu pueblo un tiempo de cumplimiento. Señor, y quizás algunos pasaron años, están esperando cosas, pero va a llegar la promesa, se va a cumplir, Señor. Tú eres un Dios que completa lo que empezaste, Señor. Tú no dejas las cosas por la mitad. Damos gracias porque va a venir una visitación. Y yo declaro un tiempo de visitación en tu vida, en tu casa, un milagro, algo que destrabe eso que estaba trabado. En el nombre de Jesús, un ángel que mueva papeles, que mueva situaciones. Sí, Señor. Declaro la mano de Dios trayendo sorpresas en tu casa, sanidad, trayendo milagros creativos, Sí, Señor. porque Dios es un Dios que te va a visitar. En el tiempo señalado, Dios va a traer esa visitación sobre tu vida. Dile en esta mañana, Señor, yo consagro mi corazón, mi casa a ti, Señor. Entrego mi vida, Señor, y mi casa a ti, Señor. En el nombre de Jesús, me decido a vivir en santidad. Y oro para que en esta mañana recibas gozo, y que toda tristeza, todo dolor, toda angustia se vaya, porque Dios ciertamente te va a bendecir. Y si no tienes fuerzas como Sara, que ya no tenía fuerzas, por la fe vas a dar a luz las promesas. Vas a tener fuerzas por la fe que tienes en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.